populistas que están surgiendo. Vámonos a Barcelona, Ada Colau. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido lanzar? Bueno, se le ha ocurrido decir que quiere limitar la llegada de cruceros. Bueno, el turismo de cruceros en Barcelona roza entre los 2 millones, los 2,5 millones de visitantes, de turistas por año. Es líder europeo en turismo de cruceros. Bueno, pues acaba de lanzarle una bomba de relojería como la que están viendo. ¿Cómo ve o cómo interpreta la economía la señora Ada Colau? Bueno, pues de la manera que van a observar en estos momentos. Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pues entre zapato y zapato os hago la pregunta. La medida de cortar las licencias turísticas, la medida de parar el turismo de cruceros en Barcelona, líder europeo. Os hago una pregunta muy sencilla. ¿Esto crea empleo o no crea empleo? Pero es que la desgracia de esta gente que está gobernando muchos ayuntamientos es que no hacen política, hacen destrucción, hacen antisistema, hacen lo que ellos saben que es protesta antisistema, ocupar edificios, tirar zapatos, romper contratos ya firmados. A eso se dedican, es activismo antisistema, que es lo que ellos saben hacer, pero eso no es hacer política y desde luego no es tomar medidas sociales. Es más, es tomar medidas antisociales, porque a los ocupas, a los que se les ceden esos edificios, como dicen ellos, como es que yo soy una chica joven y como no tengo trabajo tengo que ocupar, pero a todos los vecinos que están alrededor, que se tienen que aguantar sus excrementos, sus borracheras, sus drogas, su falta de higiene, les están hundiendo la vida, amargando la vida, siendo como son gente respetable, que tiene su trabajo y que paga sus impuestos. Es que esto es intolerable. Oiga, usted gobierne para la gente que paga sus impuestos y que contribuye y que cumple con la ley, no gobierne para los otros. Es que encima, Carlos, no solo un dato que está publicado. Es muy fuerte. O sea, es tan cínico el tema que es que ya hay una evaluación de que en los primeros 2 meses que lleva Colau ya se han perdido la posibilidad de 13.000 empleos entre lo que ha hecho con los hoteles que estaban en marcha. La idea esta de censurar o poner turistas go home, que ahora lo pone por toda Barcelona, que ya ha salido en la prensa internacional, ha salido Barcelona diciéndole a los turistas que se vayan a casa, que no los quieren. 13.000 empleos y solo acabamos de empezar. Sí, o sea que ya déjame que le pregunte a Guillermo, que Guillermo es portavoz de Industria, sobre la repercusión que puede tener, no ya en Barcelona ciudad, sino en la comunidad autónoma de Cataluña y en toda España, el hecho de que haya el principal puerto receptor de cruceros en estos momentos se haya puesto en una declaración de boicot pura al turismo y a la propia llegada de los cruceros. Es que, Carlos, es mucho más. Es el principal puerto turístico del Mediterráneo. Es decir, creo que cuando uno toma decisiones de política económica como la que pretende tomar esta señora, ha de tener en cuenta que tiene que garantizar la supervivencia del 15% del Producto Interior Bruto de toda Barcelona, que depende del turismo. Yo que vivo en Las Palmas de Gran Canaria sé perfectamente lo positivo y bueno para el crecimiento económico que es ese turismo que es de altísima calidad, que es aquel que se desplaza en cruceros. Por tanto, cuando uno plantea este tipo de soluciones políticas, tiene que plantear la respuesta que haga que ese 15% del Producto Interior Bruto que se introduce gracias al turismo, pues va a tener otra salida, porque si no, lo que está entonces alentando es el descrédito de la ciudad, perder la confianza, como se decía anteriormente en la mesa, y acabar incrementando el desempleo en la ciudad de Barcelona. Y como me gusta... Pero hay que contar las cosas en toda su extensión. Y sabes perfectamente que hay 2 ciudades en Europa, que son Venecia y Barcelona, que tienen gravísimos problemas de salud y medioambientales debido a los cruceros. Y si no lo sabes, yo te lo cuento. Mira, porque hay unas organizaciones, entre ellas, por cierto, una alemana. O sea, esto no es que sea una locura más de los de Ecologistas en Acción. Están Ecologistas en Acción, están varias asociaciones vecinales de Barcelona y luego una organización para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad alemana, que dicen, después de hacer exhaustivas mediciones de los gases contaminantes de los cruceros, emiten partículas cancerígenas consideradas por la Organización Mundial de la Salud como de nivel 1, que es el más alto, con una concentración 100 veces mayor que la de
que tienen habitualmente las grandes ciudades. Esto es por la llegada de los Usan fuel oil pesado que vierten, por supuesto, allí, que se queda allí. Este fuel oil pesado contiene hasta 3.500 veces más azufre que el diésel de automóvil y el de los camiones. ¿Qué pueden provocar? Y esto es un estudio que han hecho, insisto, no es una locura que le ha dado al ecologista de turno. Pueden provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, daños neurológicos, cáncer y muerte prematura, porque todas esas partículas cancerígenas están condensadas en el ambiente de una ciudad que está 3.500 veces por encima. O sea, es que es alucinante. Entonces, yo no digo que esté bien la medida. La medida no va a ser ni mucho menos, se acabaron los cruceros, la llegada de los cruceros a Barcelona, pero sí que habrá que regularlo de alguna manera para llegar a un acuerdo entre lo que económicamente supone y lo que supone de negativo para la salud y para el medio ambiente. Dejadme que dé un dato. Si todo el dinero que llega por el turismo de cruceros, exclusivamente de cruceros, a Barcelona, se utilizase en una especie de rentas de subsistencia para gente pobre, se podrían entregar rentas durante todo el año a 433.000 personas. O sea, seguro que... Lo digo porque... Que se regule, Carlos, que habrá un punto intermedio, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que sobreentiendo, y os lo pregunto, que los alcaldes cuando toman estas decisiones, Borja, sobreentiendo que toman en cuenta la contaminación que produce el combustible de los barcos, y digo yo que tomarán en cuenta la posible generación de recursos para asistir los alcaldes tienen que tomar medidas y decisiones para favorecer el crecimiento de generación de empleo, para que sus ciudadanos vivan mejor. Si Barcelona vive del turismo, lo que no puede hacer es atentar contra el turismo. Eso es como si en Silicon Valley lo que prohíben es la entrada de empresas tecnológicas, de informáticos. Oiga, si viven de eso, esto es una medida absolutamente kafkiana, que no tiene que ver con la contaminación, porque también vino con la paralización de las licencias hoteleras, porque no es solo contra los cruceros, sino contra el turismo, que es el yacimiento de empleo más importante que tiene Barcelona, porque sus políticas, las políticas de tipo de alcaldes populistas son dañinas, son perjudiciales, son el retroceso y van en contra del sentido común. De todas formas, Borja, vamos a ver, independientemente de que queramos calificar cualquier medida que tome cualquier alcalde de estos que no nos gustan de Podemos, y digo, y yo me incluyo, a mí no me gustan, el problema del turismo es algo que hoy, precisamente, la Agencia Internacional de Noticias y de Información Financiera, Bloomberg, que es de las más importantes del mundo, emitía un informe, ¿no? Un informe, una especie mejor dicho, un reportaje, en el que hablaba de que ciudades como Barcelona, Berlín, Lisboa, Hong Kong, se están convirtiendo en ciudades que están empezando, tanto sus ciudadanos, como explicaba mi compañera, como sus dirigentes, a tomar medidas para frenar el turismo desbocado, y además de las razones medioambientales y las razones de salud pública, es que hay razones de convivencia en las ciudades. Entonces, creo yo que si Bloomberg, que no lo vamos a calificar de populista, que no hagan esfuerzos, que con los gobiernos tan Borja, de verdad, desastrosos que tienen, no van a tener que hacer ningún esfuerzo para el turismo, porque va a caer Este es un problema que se están planteando grandes ciudades, y probablemente es porque no se sabe muy bien cómo manejar un tipo de turismo que ha cambiado en sus usos y costumbres a la hora de moverse por las ciudades, y porque no se sabe muy bien cómo gestionar esta avalancha de turistas. Pero este problema lo tienen ciudades que no están gobernadas por alcaldes populistas. Guillermo, dejadme que le haga una pregunta a Guillermo. También está muy preocupada estos partidos, cuando se presentaron diciendo que iban a invertir esa posición en la cual mandaba a la gente que ya tenía puesto de trabajo, que mandaban los ricos. Se presentaron diciendo que iban a ayudar a los pobres. La argumentación que estamos viendo ahora es una argumentación ecológica, no de ayuda a generación de empleo, no de ayuda a los pobres. Supuestamente ecológica, efectivamente. ¿Creéis que si se hubiesen presentado diciendo que iban a paralizar puestos de trabajo para desarrollar planes de salvamento ecológico hubiesen ganado las elecciones? Mira, Carlos, los socios de Podemos en las Palmas de Gran Canaria prometieron que iban a acabar con todo y favorecer la paz mundial, y en el mes de agosto se han cogido 3 semanas de vacaciones de media. Digo, porque esta vez ocupándose de asuntos sociales, vivienda e igualdad, por ejemplo. Digo, para que veamos el compromiso político que está siempre con las preguntas y nunca con la respuesta. Pero quería decir, porque me parece gravísimo que demonicemos el transporte masivo de pasajeros, Maripau. Mira, nuestro país recibirá este año más de 65 millones de turistas. Un segundo. Cuando estuvo aquí el presidente Peña Nieto de México, idealizaba la posibilidad de recibir para todo México 10 millones de visitantes. Solamente Canarias recibe 12 millones. Es decir, cualquier comentario que hagamos que pueda vertir en la inseguridad y hacer creer que nuestro país no es un país deseable para ser visitado, redunda en el deterioro de nuestra imagen y, por tanto, en la posibilidad de no crecer económicamente ni generar mayor empleo. Pensemos que el turismo crea un 11%, 12% del empleo de nuestro país. Por ejemplo, Zapata
ha puesto hoy un Twitter. Guillermo Zapata, el concejal tan cachondo. Cultural. Cultural. Ha puesto hoy un Twitter y dice, bueno, ya, vuelvo de vacaciones que hay mucho trabajo que hacer. Oye, ¿y para qué te has ido? Si acabas de llegar, o sea, pero así por el morro. Y luego te voy a decir una cosa sobre lo de... Ahora vamos a sacar una cosa, esto, Carlos, entonces. muy breve. Oye, una cosa muy breve sobre los programas de esta gente. Pero vamos a ver, pero ¿quién se cree? Si es que está visto, o sea, el populismo lo que necesita son pobres. Si se le acaba la parroquia, ya no tienen a quién engañar, o sea, que los que se creían. Bueno, ¿y este líder pero es que es así, Maripau, míralo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Corea del Norte, ¿qué es lo que hay? Pobres, porque es que esta gente hace pobres, o sea, crea pobres, de verdad. O sea, lo que hace es empobrecer a las ciudades, empobrecer a sus ciudadanos, empobrecer a sus países y, por lo tanto, tener parroquia, porque si no tienen clientela, pues no tienen boca. Ahora te doy la palabra, Isabel, que nos está escuchando Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Daniel, ¿qué tal? No te vamos a decir a ti esto de que tienes que volver de vacaciones, que se empieza a acumular el trabajo, como dice Guillermo Zapata, pero te vamos a preguntar, eso sí, las medidas que estamos contando. Esta historia de paralizar, por ejemplo, determinadas obras o poner en cuestión los contratos firmados con grandísimos fondos de inversión en Madrid. La decisión de Ada Colau, primero de bombardear las licencias turísticas, ahora de bombardear el turismo de cruceros. Las medidas que vamos a comentar posteriormente ya te las incluyo, algunas de ellas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, que directamente quiere paralizar el acuerdo que había para crear un almacén temporal nuclear, con lo cual está poniendo patas arriba la posibilidad de desarrollo de esa energía en España. Todas estas medidas, realmente, lo digo porque el programa de Podemos aseguraba que ellos venían a favorecer el desarrollo económico, el progreso y la creación de empleo entre las capas más bajas. ¿Ayudan a ese objetivo? Bueno, por supuesto que no. O sea, uno de los problemas con los que nos encontramos en España no solamente es el problema del desempleo y del desempleo juvenil, sino de España tiene uno de los niveles de movilidad más bajos. Entonces, cuando no solamente estás atacando la creación de empresas y la creación de empleo, sino que además lo estás haciendo en muchos lugares que ya tienen un alto desempleo, lo que haces es hacer mucho más difícil la recuperación. La recuperación. Y entonces, además es que hay un elemento que yo creo que es el de atacar los pocos focos en los que tenemos un elemento diferenciador a la hora de crear empleo o de crecer. Esta mañana, precisamente, un amigo mío saudí decía, comentando sobre lo de las decisiones de Barcelona, me decía, es como si en Arabia Saudí mañana el gobierno decide dejar de producir petróleo. No tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, ¿Está teniendo, Daniel, ¿está teniendo repercusión internacional este tipo de medidas? Es decir, ¿ya es una especie de ida y vuelta de mensajes diciendo cuidado con la inversión en España? Bueno, hay gente, obviamente, que claro, ya ha lanzado, ya se ha hablado, no está en todos los medios, pero claro que se habla el hecho de que se puede introducir un concepto como es el de la reversión de contratos internacionales que están firmados con todas las garantías y por supuesto que se entrará en arbitraje internacional o en cuestiones de en judicialización de ese tipo de acuerdos, que son acuerdos perfectamente legales que se llevan a cabo en todo el mundo con transparencia y sin ningún tipo de duda, ¿no? Daniel, pues muchísimas gracias. Te esperamos en el programa, por cierto. A finales de agosto creo que vas a estar por aquí. Muchísimas gracias. Encantado, un abrazo. Un abrazo, Daniel. Isabel. A ver, vamos a ver. Yo es que tengo la sensación de que detrás de todo esto lo que hay son una serie de improvisaciones muy peligrosas y que pueden hacer mucho daño. Y esto es lo peor. La política de ocurrencias y de improvisaciones, ya vimos a dónde conduce con el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que dejó España como la dejó a base de ocurrencias de este tipo. Cuando estamos hablando de un problema que enfrenta tantos planos distintos y contradictorios en muchos casos, como el del turismo y el de los cruceros en una ciudad como Barcelona, primero, yo creo que la fuente tiene que ser un poco más solvente que Ecologistas en Acción. O sea, habrá que hacer estudios rigurosos, solventes y a cargo de más de una entidad
Y segundo, los alemanes no te sirven tampoco. Bueno, habrá que tomar medidas conjuntas. O sea, pero lo que no puede ser es que de un día para otro la alcaldesa recién elegida, que es una señora que de lo que sabe es de ocupar edificios, porque esa ha sido su carrera profesional, de ocupa y de activista antisistema, decida a las bravas que pone freno a los cruceros que llegan a Barcelona. Oiga, actúe usted con un poco más de seriedad, que estamos hablando de la segunda ciudad más importante de España y de la que más